¿cómo están? Mi nombre es Lina Durango, bienvenidos a Créame en tu empresa. Vamos a hablar de cómo las metodologías ágiles nos ayudan en tiempos de transformación. Cuando trabajamos bajo proyectos existen dos categorías. La primera categoría son estos proyectos donde generamos productos repetitivos. Por lo general este tipo de proyectos es cómodo trabajarlo con metodologías tradicionales. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es muy bajita. En este tipo de proyectos, cuando nosotros sacamos o generamos ese primer producto, podemos generar feedback para que el segundo y el tercero salgan con una mejor calidad. La segunda categoría son estos proyectos en los que generamos productos o servicios únicos. Ejemplo de este tipo de proyectos son los proyectos de software, donde siempre vamos a trabajar con un nivel de incertidumbre muy alto. ¿Cómo trabajamos con metodologías tradicionales? Partimos de que el cliente entrega unos requisitos, unos requerimientos a un equipo de trabajo. El equipo de trabajo, en cabeza del líder, determina tiempo, costo y alcance. Cuando vamos a desarrollar el proyecto con metodologías tradicionales, partimos de una primera fase que son los lineamientos o el establecimiento de requisitos. En ese levantamiento de requisitos hay una participación considerable del cliente y el equipo de trabajo. Pero ¿cómo seguimos desarrollando esas fases? La siguiente fase es una fase de análisis donde ya el cliente no tiene ninguna implicación. Luego viene diseño, luego viene construcción, luego viene una fase de pruebas y luego viene la fase de entrega de solución. ¿Qué pasa en esa última fase? ¿Qué piensan ustedes que ocurre? Ocurre que el cliente vuelve y aparece, pero le van a entregar una solución muy diferente a la que estaba en el levantamiento de requisitos o la que él tenía en su cabeza. En ese sentido, la percepción del cliente en valor es cero, es nula. ¿Por qué? Porque esa solución no cumple con las expectativas de él. ¿Qué va a generar en el proyecto? En el proyecto va a generar sobrecostos porque hay que hacer un reproceso y esos sobrecostos también tenemos una implicación en tiempo. Vamos a aumentar el tiempo para darle solución a las expectativas del cliente. Con ese sentido se pensó en una metodología que rompe dos grandes paradigmas. El primer paradigma es cambiar la manera de pensar y el segundo gran paradigma es cambiar la forma de hacer las cosas. Partiendo que siempre es importante tener claro alcance, tiempo y costo. Metodologías ágiles funciona de la siguiente manera. El equipo de trabajo, donde tiene una gran participación, el cliente visualiza el proyecto sin detallarlo, simplemente estructura los grandes hitos que tiene ese proyecto. Una vez visualizado el proyecto, lo que vamos a hacer es encontrar lo más importante. Y en ese encontrar lo más importante está todo el tema de priorización. Recuerden que cuando todo es importante, nada es importante. Y aquí utilizamos la ley de Pareto para definir cuál es ese 20% de las cosas que más me van a generar valor. Una vez tengo la fase de priorización, vengo a una etapa de detallarlo y de construir. Me voy a enfocar en un periodo de tiempo en construir eso que prioricé. Y una vez construido, lo que hago es ponerlo a funcionar. Es decir, que voy a hacer pruebas y voy a validar la funcionalidad de ese producto o ese servicio. En cada una de estas etapas siempre hay participación del cliente. Y si el cliente como cliente no puede estar, va a estar una persona que va a conocer las necesidades y las expectativas que tiene el cliente frente al proyecto. Esto es un ciclo que se va repitiendo tantas veces sea necesario. Es un ciclo en el que van a estar integrado un equipo de trabajo con el cliente.
Aquí empezamos a hablar efectivamente de equipos de trabajo integrados y polivalentes.